son 10,000 funcionarios los que estuvieron en las 1,118 casillas de Hermosillo, en donde en el 96% de ellas tuvieron representación todos los partidos políticos. Entonces, creo que ahí cuentan con las actas suficientes. Y decir que el resultado que tengo yo en un acta difiere de la del PREP, pues inmediatamente debe hacerse valer en el tribunal y ante el cómputo mismo del Consejo Municipal Electoral. Y yo te lo digo con toda la certeza, eso no es lo que se está señalando. O sea, no hay ninguna acreditación con ninguna documental que diga que varía una de las actas con los resultados que están en el PREP o con los del cómputo. No es así la información. Bueno, ya estamos de regreso acá en La Polaca con Aarón Tapia. Y bueno, agradecemos la visita acá de nueva cuenta que acepta la invitación a Neri Ruiz, presidente del Instituto Estatal Electoral. ¿Cómo andamos, Neri? Bien, muchas gracias por la invitación, Aarón. Pues trabajando ahí, un saludo a todo el auditorio en primer lugar. ¿Te andan haciendo trabajar tiempo extra o no? No, pues estamos concluyendo las actividades que nos tocan en estos momentos, haciendo ya los últimos, digamos, acuerdos para poder concluir con el proceso electoral y atento a las impugnaciones que están todavía presentes y lo que sigue del proceso, que no se concluye hasta que todas las autoridades estén electas. Bien, antes de entrar al tema porque el día sábado ya, bueno, dieron a conocer la lista y luego ya en Consejo General el día domingo ya se definieron las plurinominales, ¿no? Ya tenemos la certeza de cómo va a quedar conformado el Congreso local, pero antes de eso, lo de la impugnación de María Dolores del Río, el recuento ya concluyó antier, ¿no? El día martes, ¿no? El martes. Bueno, pues queda prácticamente igual, 350 votos más le salieron ahí a Toño Estezarán, pero Morena y María Dolores del Río siguen insistiendo en que, bueno, según el comunicado, así textualmente dicen que de las 378 casillas que se revisaron, que recontaron, hay 364 casillas que cuentan con irregularidades graves, dicen, y además solicitan la anulación de 304 casillas, lo cual representaría pues más del 20%, y la ley dice que con el de 20% en adelante se anula la elección. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Hay algo que me llamó la atención en una de las entrevistas, Neri, que ha dado María Dolores del Río, donde dice que ellos solicitaron, bueno, primero que les empezó una alerta porque en el PREP, así lo dice, ¿no? Ella, que pues estaban publicando en el PREP cosas que eran discordantes con lo que ellos tenían en sus actas, que ahí fue el primer, ¿no? Dice, ¿no? Y lo otro es que también dice que la ley faculta al Consejo Municipal para que pudiera haber abierto 600 paquetes o 600 casillas, no recuerdo, y solamente abrieron 50, y es por eso que impugnan, dice. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues mira, primero empezar diciendo que todo esto deriva de una impugnación, un recurso de queja que se presenta por parte de la candidatura común de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Nueva Alianza Sonora y Encuentro Solidario. Esto porque no están conformes con el cómputo de la elección del Ayuntamiento de Hermosillo. Y quiero empezar por ahí. Mire, en primer lugar, el día de la jornada, lo primero que se hace una vez que concluyen las casillas es todas y cada una de las casillas hacen el cómputo de cada casilla. Hermosillo tiene 1,118 casillas y esos cómputos, una vez que terminan, lo primero que se hace es subir la información al programa de resultados electorales preliminares, que este es el PREP famoso, ¿no? En el estado aquí de Sonora tuvimos un resultado del PREP exitoso, con un 100% de las actas recolectadas, y voy a ser muy preciso aquí, en el caso de Hermosillo con el 90.85% de actas contabilizadas. Ahí hay una diferencia en el PREP. Hay una pequeña diferencia, es decir, sí se reciben las actas, pero no son idóneas o aptas para contabilizarse, más sin embargo este es un resultado preliminar que no tiene un efecto, digamos, jurídico definitivo, pero que sirve de referencia y que nada más como ejemplo en las dos últimas elecciones no ha habido ninguna variación en cuanto al PREP con el resultado oficial que se hace en el cómputo. Esto es, tenemos que en Hermosillo inicialmente la diferencia que marcaba el PREP con el 90.85% era de más de 23,000 votos para el primero y segundo lugar, ¿no? Después decirte
que ese cómputo que se hace en el Consejo Municipal Electoral es una obligación legal y tiene un procedimiento, hay una normatividad que se sigue, y el hecho es de que el día miércoles es cuando se inicia formalmente y de manera oficial el cómputo de Hermosillo, es decir, reunimos las 1,118 casillas y el Consejo Municipal Electoral con consejeros que son órganos desconcentrados, que son ciudadanos, llevan a cabo el cómputo conforme a los procedimientos que se establecen en la normatividad, en la ley electoral local, pero también en un lineamiento especial de cómputo. ¿Qué pasa antes de esa sesión especial de cómputo? Un día antes, el día martes, hay una reunión de trabajo, y así lo marca el propio lineamiento. ¿Y de qué se trata esa reunión de trabajo? En esa reunión de trabajo se inicia primeramente con un informe presentado por la consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral. ¿Y qué implica este reporte, este informe que rinde? Dice cuáles son las casillas que se recibieron e informa que hay 1,118 casillas recibidas, pero inmediatamente señala que hay diversas inconsistencias, y hay que ponerle las cosas el nombre correcto, inconsistencias en 466 paquetes electorales. ¿Qué implican estas inconsistencias? Que una vez que llegó el paquete electoral y se captura la información, pues puede que varíe en números como en uno la cantidad, en el número de personas que votaron contra las boletas que se sacaron de la casilla. Es decir, son pequeñas diferencias que marcan que hay algo que es una inconsistencia, pero también el propio lineamiento establece que durante el desarrollo de esa sesión, que empezó a las 8 de la mañana, concluyó a las 7, 8 de la noche, ahí los partidos políticos pueden aportar los elementos y poner las actas que ellos mismos tienen. Todos los partidos políticos cuentan con un acta de la propia casilla y se pueden aclarar esas inconsistencias, que esos son. Y cuando a entera satisfacción de los partidos políticos se aclaran, se determina si ese paquete que presentaba esa inconsistencia va a recuento, es decir, sacan todas las boletas y las vuelven a contar, o en su caso, con el solo cotejo y lectura de la información que tienen las actas, es suficiente para aclarar esa inconsistencia. Termina, tal como lo señalas tú, la sesión y reunión de trabajo con la conclusión de que hay 53 paquetes que se tienen que ir a recontar, porque al inicio eran 466 y se fueron aclarando una por una las inconsistencias. O sea, ya se habían aclarado. Ya estaban aclaradas. Y eso es importante decirlo. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque ahí estuvieron presentes todos los partidos políticos. Y ellos también estuvieron señalando que esa inconsistencia se aclaraba. Bueno, así es como se parte el día siguiente de esa reunión de trabajo que concluyó con 53 paquetes a recuento. Al día siguiente se recibe una promoción de parte de los que hoy impugnaron, señalando que había diversas inconsistencias, y hay que ponerlo así, en varias casillas. Durante el desarrollo de la sesión de 53 paquetes a recuento, se concluyó con 317 paquetes a recuento, es decir, estamos hablando de aproximadamente el 27% de la elección de Hermosillo. Se recontó en la sesión de cómputo. Ahí es donde solicitan, al final de esa sesión, solicitan el recuento de la totalidad de las casillas. ¿Y qué es lo que establece la normatividad? Y fue lo que concluyó el propio Consejo Municipal Electoral, que hay una causal única para el recuento total una vez que habían terminado ese cómputo, y es cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor o igual al 1%. En este caso concluyó con una diferencia de más de 22,000 votos y más del 6.8% de diferencia, razón por la que jurídicamente y con base en la normatividad señalaron que no era viable. Entonces se concluye la sesión de cómputo, que ese es oficialmente el acto en donde concluyes que hay una validez de la elección, porque no hay nulidad en más del 20% de las casillas. Enseguida tú determinas quién tuvo la mayor cantidad de votos, candidato o candidata, y posteriormente le entrega la constancia de mayoría. Ese es el acto que se impugna por parte de la candidatura común, que argumentan que hay diversas irregularidades. A ver, creo aquí que es importante el precisarlo, y digo, ya está en los tribunales. El Tribunal Estatal Electoral admite esa queja y determina que procede un recuento de 378 paquetes, y creo que viene a abonar a la certeza, a la legalidad y a la transparencia. Los argumentos que tomó el tribunal son válidos y dice, ¿sabes qué? Para abonar y para brindar certeza, y al no haberse definido de manera clara la razón del por qué no lo recontaste, se recuentan, y ordena hacer el cómputo, que ahora se llama un cómputo jurisdiccional, en la propia sede del Consejo Municipal Electoral. Y creo que ahí nomás para concluir, Aarón, creo que eso fue muy acertado. ¿Por qué?
porque implicaba no mover los paquetes del Consejo Municipal Electoral, en donde nosotros tenemos cámaras de seguridad al interior en línea, en vivo. Entonces, ese fue un acierto, y así lo ordenó. Nosotros como instituto dimos el apoyo con personal, con las instalaciones, infraestructura, para que se pudiera dar ese recuento. El recuento concluyó, se revisaron, recontaron 378 paquetes, que es el 34.5%, y ya tenemos entonces que ahora el tribunal va a ir a hacer las sumatorias y a definir el resto de los agravios de esa impugnación y resolverlo dentro de los plazos legales. Creo que aquí es importante, tanto lo que recontó el instituto, el Consejo Municipal Electoral, como lo del tribunal, ya implica el 63% de los paquetes recontados en la elección de Hermosillo. Y creo que por los resultados, ahí los fueron informando las personas que participaron, también de los partidos políticos, pues ahora le tocará al tribunal concluir y resolver qué es lo que procede con ese recuento. Primero, ¿cuál es la diferencia, qué toma de base jurídicamente hablando el Tribunal Estatal Electoral para ordenar el recuento de todos sus paquetes, cuando antes ya ustedes habían dicho, no, ya, hasta que no, o sea, ustedes, el Instituto Estatal Electoral niega pues esa petición del equipo acá de María Dolores del Río? ¿Cuál es? ¿Por qué ustedes no y el tribunal sí? A ver, primero, durante el desarrollo de la sesión de cómputo, los representantes de los partidos políticos solicitaban el recuento, no, había que acreditar la causal, es decir, por qué y con base en qué argumento para que se sometiera a votación de las y los consejeros municipales. En este caso, lo que argumenta el tribunal, y que fue un agravio que puso la parte que impugna, es que señala que no se le precisó de manera clara la razón o el motivo del por qué no procedía el recuento. Entonces, creo que no es estrictamente lo correcto, más sin embargo el tribunal acertadamente define, y sabes que para brindar mayor certeza y acreditar y que quede de manera fehaciente y transparente, pues los abrimos. Y eso fue lo que pasó el día lunes, donde ordenó el recuento. ¿Qué sigue? Que el tribunal vaya y haga sus números, determine el resto de agravios, porque hay otro agravio, lo mencionabas, que tiene que ver con la nulidad de la elección, y que creo que tiene que ver con una supuesta, digamos, irregularidad, que así lo mencionan, por la llegada extemporánea de los paquetes. Eso es lo que te iba a comentar. Ellos acusan ahí que llegan tarde los diferentes paquetes y hablan algo así, y te quisiera preguntar si existe esto, algún concepto así jurídico, legal dentro de la ley electoral o por lo que se rija este asunto, que dicen que se perdió la línea de custodia. ¿Por qué te ríes? ¿No existe o qué? No, a ver, no me río. Son términos muy importantes de aclarar. Sí, hay algo que se denomina la cadena de custodia. Cadena de custodia. Desde el momento mismo en que se cierra la casilla, hay un funcionario que es designado para trasladar el paquete desde la casilla al Consejo Municipal Electoral. Y traslada los paquetes de la elección del ayuntamiento y de las diputaciones. Y ahí la ley menciona que en aquellas casillas que se encuentren dentro del casco urbano, le vamos a llamar, deberán de llegar de manera inmediata. Okay. ¿Sí? Después tenemos los casos en donde hay el resto de paquetes que deberán llegar dentro de las 12 horas siguientes a que se cierre la casilla. ¿Sí? Y después tenemos un supuesto extraordinario de hasta 24 horas. Decirte, nada más para que nos quede claro, que llegan tanto el paquete del ayuntamiento como el de la diputación, son trasladados por la misma persona y se reciben en el Consejo Municipal Electoral. Tenemos un sistema que hace una, digamos, revisión de esa información y señala la hora de llegada, ¿no? Entonces, eso nos obliga a que tengamos dentro del sistema un informe, que ese informe se lo proporcionamos nosotros a las autoridades, al propio tribunal. Y decirte que, por ejemplo, las casillas cierran entre las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana y se trasladan inmediatamente al Consejo Municipal Electoral, pero hay paquetes que vienen, por ejemplo, del poblado Miguel Alemán, de Bahía de Quino y de otras áreas aquí del oriente de Hermosillo, que están alejadas del casco urbano, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué se le argumenta? Hay 65 paquetes que tienen una característica particular, que le pusimos en el reporte. Son extemporáneos con causa justificada, es decir, pudieron haber llegado dentro de las 12 horas, mas sin embargo ahí llegaron porque estaban de la zona que estaba fuera de la ciudad de Hermosillo. A ver, independientemente de eso, el procedimiento señala que inmediatamente nosotros, cuando recibimos los paquetes, recibimos la totalidad de paquetes de Hermosillo,
tenemos que agarrarlos de diputados y trasladarlo a los 6 consejos distritales electorales. Esto lo hicimos entre las 9, 10, 11 y 12 de ese mismo día, o sea, el día siguiente al de la jornada. Y es lo que le informamos al tribunal. Aun y cuando se señala esa causa de que llegaron de manera extemporánea con una causa justificada, ese paquete estaba en el Consejo Municipal. Ojo, si el paquete más, digamos, inmediato se recibió o cerró la casilla a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana ya estaba en el Consejo Distrital, es decir, ya lo habíamos recibido, habíamos hecho todos los trámites y los habíamos mandado a los consejos distritales. Para las 12 de mediodía, todos ya estaban en los consejos distritales, es decir, antes de eso habían llegado con nosotros, a las 6, 7 de la mañana. Los reportes indican que la mayoría de los paquetes llegan hasta las 12, 12 y media, 1, y ya son mínimos el resto. A ver, ¿qué implica eso? Simple y sencillamente que esa cadena de custodia tienes un lapso de tiempo que está perfectamente justificado. Entonces, eso se informó al tribunal y será el tribunal el que analice qué es lo que procede. Entonces, eso no es real, no es así como, no es preciso lo que ellos señalan de que llegaron tarde los paquetes. A ver, el tribunal cuando hace un análisis, además de esa situación, que debe ser un análisis particular de qué situación fue la que provocó eso, además revisa y tiene criterios. Y uno de los criterios es, bueno, independientemente el paquete, el acta, los resultados coinciden con lo que tienen los partidos políticos y tiene la autoridad. Si es así, prevalece la voluntad del pueblo de que el voto cuente. Ok, y esos paquetes, los que ellos señalan que se perdió, esto que le llaman cadena de custodia, ¿son del área rural todos o es acá también? Sí, o sea, la mayoría, son la gran mayoría que hablan del área rural. Sí, hablan de 304 en total, pero son 65 los Fíjate, que se qué curioso, porque precisamente en el PREP, cuando estaban que en un inicio se va a ver en los resultados que uno podía observar ahí en línea, ellos iban adelante, o sea, María Dolores, ¿no? Pero creo que apenas iba como el 5%, una cosa así del conteo, y eran del área rural precisamente, pues, ¿no? Entonces, me llama la atención que María Dolores dice que la primera alerta que tienen es cuando, eso que te acabo de mencionar, de que ustedes no sé qué resultados presentaban, bueno, adversos a ella, ¿no? Y ellos tenían ciertas actas, y entonces que no les sonaba. Y luego dicen, acusan esto, de que los paquetes llegaron de forma extemporánea, pero esos paquetes en su mayoría son del área rural, y es donde precisamente el PREP era cuando los resultados que apenas iban saliendo eran de esas áreas, pues, ¿no? Y era donde estaba arriba, ella iba arriba. A ver, no olvidemos dos cosas. Una es la forma de cómo recopilamos la información para el PREP, y esto es lo importante. Sí. Tenemos algo que se denomina PREP casilla. Cerca del 53% de los resultados del PREP los tomamos en la propia casilla. Es decir, una capacitadora asistente electoral del Instituto Estatal Electoral tomó la foto del acta en el momento mismo que estaban terminando el recuento en la casilla. Entonces, eso nos da una posibilidad de que era de inmediato. Así, y aquí viene lo importante, yo creo, mira, es respetable la decisión que toman cada uno de los partidos políticos de impugnar o no, pero es reconocer esta parte. Son 10,000 funcionarios los que estuvieron en las 1,118 casillas de Hermosillo, en donde en el 96% de ellas tuvieron representación todos los partidos políticos. Entonces, creo que ahí cuentan con las actas suficientes. Y el decir, primero mi reconocimiento a todos los funcionarios de casilla, pero también a los del Consejo Municipal Electoral, y decir que el resultado que tengo yo en un acta difiere de la del PREP, pues inmediatamente debe hacerse valer en el tribunal y ante el cómputo mismo del Consejo Municipal Electoral. Y yo te lo digo con toda la certeza, eso no es lo que se está señalando. O sea, no hay ninguna acreditación con ninguna documental que diga que varía una de las actas con los resultados que están en el PREP o con los del cómputo. No es así la información. Sí. Muy bien. Bueno, para finalizar este tema, hubo ahí, no sé si esto lo tengan en la impugnación ahí, pero sí, por lo menos en redes sociales yo vi mucha gente del equipo de María Dolores, de Morena, señalando ahí a la presidenta del Consejo Municipal, que porque tenía una relación estrecha con esta Zaira Fernández, que fue candidata del PRIAN, una diputación, y que fue síndico con Toño Astiazarán. Y bueno, mostraban ahí, pero tengo entendido también que ustedes dan a conocer los nombres, y pues tienen algún tiempo ahí donde
donde puede los partidos decir, oye, espérame, este funcionario no, porque tiene esta cercanía o tiene conflicto de interés, pues, ¿no? Vale, mira, primero, Aarón, mi reconocimiento para todos los consejeros y consejeras, tanto propietarios, suplentes y también a la presidenta. Ellos forman un equipo que se integra en el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, con base en una convocatoria que sacamos en el mes de agosto. En el mes de diciembre, después de una serie de etapas, lo que hicimos fue nosotros hacer filtros. Y en uno de ellos tienes la posibilidad de que los partidos políticos impugnen por haber alguna afiliación partidaria o algún impedimento que le impida, digamos lo que valga la redundancia, el que sea imparcial el funcionario. Y los designamos en diciembre. No hubo ninguna impugnación, ningún reclamo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo estuvieron trabajando y funcionando, no hubo ningún impedimento, ningún problema ni ninguna queja. Entonces creo que no es, digamos, una cuestión que esté sujeta a que se acredite o no, simplemente los plazos legales ahí están y no hubo impugnación alguna, por lo tanto los consejeros no fueron objetados. Muy bien, ¿lo pusieron en este argumento ahí? No lo agregaron ahí en la... Bueno, ¿para cuándo define entonces el Tribunal Estatal Electoral? ¿No lo sabes? Tiene 15 días a partir de la admisión, que si no estoy mal, tiene ya aproximadamente un resto de 7 días para poderlo resolver. ¿Y qué implica la resolución? Pues que analice lo que pasó en el recuento más el resto de agravios y defina en primer lugar, que es lo más importante, si está la validez o no de la elección, es decir, si hay o no nulidad, y en consecuencia de declarar la validez de la elección, iría a ver cómo es que termina el recuento y el resultado final con lo que hizo el tribunal, con lo que hicimos nosotros, y definir si se confirma lo que hizo el Consejo Municipal Electoral o se modifica por las variaciones de los resultados que estabas mencionando. En el remoto caso que se llegara a anular la elección, ¿qué es lo que sigue? Bueno, evidentemente imagino que se van a convocar a nuevas elecciones para la alcaldía. ¿Van a ser los mismos candidatos o cómo es? A ver, en primer lugar, la determinación que tome el Tribunal Estatal Electoral es recurrible ante la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posteriormente también recurrible ante Sala Superior. Es decir, todavía quedan instancias, pero en el supuesto, caso hipotético de que se diera una elección extraordinaria, hay que trabajar con el Congreso del Estado para poder definir formas, fechas, presupuestos, etcétera, para una elección extraordinaria. Y en su caso, tanto lo presupuestal como los que participen pueden participar si no tienen ningún impedimento legal que hayan determinado las autoridades en los tribunales. Entonces, o sea, los mismos candidatos pueden ser. Podrían ser. Digo, en el supuesto mientras tanto, ¿quién gobierna o sigue? La Constitución señala que el Congreso designará un consejo municipal. Pero, a ver, hay que esperar a que resuelva, ya queda una semana. Sí, pregunto nada más así en el remoto, no creo que vamos a llegar tanto, pero bueno, era nomás la duda. Bueno, pasando al otro tema, en cuanto a lo de las pluris, pues ya quedaron definidas, son 12 plurinominales que se asignan a los partidos. Cualquier partido que rebase el 3%, pues ya es se hace acreedor a una plurinominal. Si puedes poner aquí las listas de los pluris, Rada. ¿Cómo definen esto? Veo que todos los partidos obtuvieron una plurinominal, excepto MC y el PRI, que obtienen 2. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, veo que tiene, a ver si me puedes poner las votaciones de los partidos. Por ejemplo, el PAN obtuvo más votación que MC, ¿no? Y ahí, ¿cuál fue el criterio? ¿Cómo se define, por ejemplo? Lo primero, mira, es una fórmula matemática, en primer lugar. ¿Qué se hace? Parte del Instituto Estatal Electoral, el Consejo General, revisamos los 21 cómputos distritales. A ver, en los 21 cómputos distritales, cada uno de los distritos hace la sumatoria de las diputaciones en el ámbito de su territorio. Después nosotros las concentramos, más incluimos una parte que son de las de representación proporcional de casillas especiales. Y hacemos la sumatoria, tenemos que 1.159.321 sonorenses votaron en las diputaciones, es el 50.69%. De ahí empezamos nosotros a hacer la fórmula matemática y restamos votos nulos y votos de candidatos no registrados, que son más o menos el 3.3%, y ahí nos da un porcentaje de votación válida. Después hacemos el análisis de cuántos votos tuvo cada partido político y hay que entender lo que viene de 3 vías. Uno,
En primer lugar, los votos individuales solos que tuvieron cada partido. Después, los votos que tuvieron en la coalición. Y por último, los votos de la candidatura común. Es decir, desmembramos, desagregamos todas esas combinaciones y definimos un porcentaje, una cantidad y un porcentaje de votación válida. ¿Qué es lo que pasa? El primer argumento que se hace es que determinamos qué porcentaje de votación tuvo cada uno de ellos. Recuerdo el PAN tuvo el 12.11%, en donde ahí, ¿qué es lo que sigue? El primer análisis que se hace es que tienes hasta 12 diputaciones de representación proporcional por asignar. Y la primera pregunta es, ¿quiénes tienen derecho a esa asignación? Aquellos partidos políticos que hubieran obtenido el 3% o más de la votación válida emitida. Y ahí hacemos el análisis y toca que resolvimos que 10 partidos políticos tienen derecho a esa diputación de asignación directa, se le llama. Entonces, de los 12 ya nomás nos quedan 2 porque asignamos 10. Eso es en cantidades, y ahorita me explico. Después, porque luego tiene que ver la cuestión de género, la equidad de género y todo esto. Posteriormente hacemos análisis que se le llaman de sobrerepresentación, es decir, al porcentaje de votación que tuvo cada partido político le sumamos el 8% y ese va a ser el límite. ¿Contra qué lo comparamos? Contra el valor que tiene cada diputación, que es 33 diputados, el 100%, pues cada uno vale 3.03%. Entonces multiplicamos cuántos diputados tiene cada partido con esa asignación directa y vemos si se sobrerepresenta o no. Tomando de base el porcentaje de votación válida que tuve. Sí. Pongo el caso del PAN, 12.11% más 8 es el 20.11%. O sea, ese es su límite de sobrerepresentación. Tiene un diputado, es el 3.03, no se sobrerepresenta. Y así hacemos el análisis con todos. Ninguno se sobrerepresentó. Y vamos al siguiente criterio de asignación que se le llama, que es algo que se denomina cociente natural. Es decir, nos quedan 2 diputados por asignar y tenemos 1 millón y pico de votos, pues cada diputado vale 569,155 votos. Ese es el valor que tiene. Y luego vemos cuál de los partidos políticos que restan tiene esa cantidad y se concluyó que ninguno. Como no hay ningún entero, nos vamos a restos, le llaman, es decir, los porcentajes .72, .71, .50, etcétera. Y se hace ese análisis y le toca al partido Morena y al partido PRI. Y cuando se le asignamos al partido Morena y al partido PRI, se subrepresenta MC. Y MC es, al porcentaje de votación que tiene, le quitamos el 8% y resulta que tiene un .34% de subrepresentación. Es decir, necesita un diputado para no estar subrepresentado. En consecuencia, se le quitó a Morena, que era el que más subrepresentación tenía, y se lo asignamos a MC. Y ahí concluyen los números. ¿Y el PAN, si se lo hubieran asignado al PAN, se sobrerepresentaba? El PAN no tenía el problema de la subrepresentación. Por eso es que hay criterios en la Constitución que dicen que nadie debe estar subrepresentado, ni tampoco sobrerepresentado. ¿Sí? Entonces, esa es la razón del por qué se asigna a MC y al PRI. Y ahí termina la asignación de los números. Después fuimos a la cuestión de género. Y en la cuestión de género hicimos un análisis de cómo es que están conformados el Congreso en mayoría relativa. Partimos de que hay 11 hombres que ganaron mayoría relativa y 10 mujeres, ¿no? Entonces, pon la imagen de los pluris, por favor. Ahí, por ejemplo, había en la posición número 1 estaba en el PAN José Cerrato, ¿no? Sí. Pero se decide por Alejandra López Noriega porque por la equidad de género, ¿no? Igual en el PRD, creo que el número 1 era el dirigente, no recuerdo cómo se llama. Ramírez Bobadilla. Y entonces está una mujer, Ana Gabriela Tapia, ¿no? Tapia Fonyem. Sí. No es mi pariente, por cierto. De hecho es esposa, ¿no? De Carlos Navarro, un viejo militante, digo viejo en el sentido de antaño militante, pues, del PRD. ¿Cuál otra por ahí también tuvieron que hacer cambio? El Partido del Trabajo tenía una posición René García, en donde 4 de los diputados que ganaron en mayoría relativa eran del PT y los 4 eran hombres. Y bueno, pues bueno, René García no tenía problema porque ganó, además participó, ¿no? Y luego en la número 2 había un hombre también. No, el suplente en consecuencia tendría que tomar el lugar del propietario. A ver, ¿cuál fue el análisis que se hace? Miren, tenemos un congreso en donde de los 21 diputados, 11 fueron hombres que ganaron en mayoría relativa y 10 mujeres. Tenemos que integrar los otros 12 restantes y lograr un congreso paritario en la medida de lo posible. Es decir, no podía haber más de 17 de un mismo género. ¿Qué pasaba? Que son 17 hombres y 16 mujeres. Así quedó. ¿Qué pasaba si hacíamos la asignación directa en los términos que venía en el número 1 de la lista? Pues teníamos que en el número 1 de las listas, en la primera asignación, pues eran 10 partidos los que tienen derecho.
9 de ellos postularon hombres en primer lugar y el Partido Encuentro Solidario postuló mujer. Entonces, si hubiéramos hecho la asignación de esos 10 con base en ese género, pues teníamos 11 hombres que ganaron de mayoría relativa, más 9 en primera asignación, ya tendríamos 20 hombres y pues nos quedarían nada más 13 mujeres para que quedaran así. No podía quedar de esa manera. En la pasada legislatura sí hubo 19 mujeres, me parece, ¿no? Así es. Ahí entra un concepto que le llama algo de flexibilidad. Acción afirmativa a favor de la mujer. A ver, ese o sea, ahí sí pues, las mujeres pueden tener más de 17. Mayor de la mujer puede haber más de 17. En este ¿Hasta caso, cuánto? O no hay un límite, pero... En un dado caso hasta 30 podrían ser si... Las que sean necesarias, dijeran. El tema aquí es que esa fue la razón del por qué no podíamos asignarlos literalmente en el orden en que venían en las listas de representación proporcional como número 1. ¿Qué hicimos? Un criterio para ajustar 6 hombres, 6 mujeres. Es decir, si poníamos 6 hombres y 6 mujeres de esa lista de 12 de representación proporcional, pues quedaría el Congreso equilibrado, 17 hombres, 16 mujeres. Esa era la razón. Y eso fue lo que se hizo haciendo un análisis, además con base en criterios que ya tiene el Instituto Nacional Electoral, que tomó el año pasado, hay un acuerdo 645 del 2023, que confirmó Sala Superior, más otro criterio de una resolución ahí de 1414 que tenemos del 2021, en donde nos sirvió de guía, donde se buscaba un Congreso equilibrado, y esa es la razón. Por eso partimos primero de los números y luego vamos a la cuestión paritaria de género. Ok. Bueno, pues híjole, es complicadísimo, ¿no? Entender, digo, para los que... Ahí está el acuerdo, el acuerdo viene describiendo puntualmente, es una, digamos, relatoría textual que los va guiando de la mano, hasta decirles por qué, de dónde vienen los datos y la información, y cómo son los análisis que se hacen. Qué lío, ¿no? Me imagino ahí horas y horas ahí entre los consejeros para poder llegar a acuerdos y que todo quede conforme a como lo marca el espíritu de la ley, ¿no? Así es, fue por unanimidad, y hay que decirlo, se discute, claro, se discute, pero también ahí están los números, los criterios, y al final de cuentas se logra lo que es lo importante. Nuestra obligación es garantizar un Congreso paritario. ¿No hubo alguna queja, nada de algún partido? El día de hoy, el domingo nosotros lo aprobamos, el día de hoy, jueves, se vence el plazo legal para que impugne cualquier ciudadano, candidato o candidata que se sienta afectado, o cualquier partido político. Bueno, pues muchísimas gracias, Neri Ruiz. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Nomás el señalar, es muy importante el reconocer el trabajo de los ciudadanos en toda la elección. Les he mencionado muchas veces, ya 35,200 ciudadanos que fueron funcionarios de casilla. Nosotros tenemos 584 consejeros municipales y distritales. Tenemos cerca de 2,000 personas más que nos apoyaron. Ellos son quienes hacen esta elección y creo que se debe de respetar esa parte, reconocerla y sobre todo pues el tener muy claro que sin los ciudadanos, nosotros como autoridades electorales no podríamos organizar una elección. Creo que debemos de confiar en lo que hicieron. Todos ellos estuvieron en las casillas, todos ellos dieron todo de sí y estuvieron además representantes de partidos políticos, entonces debe prevalecer la voluntad ciudadana, creo que en esto. Muy bien, pues ahí está. Bueno, muchas gracias, Neri Ruiz, presidente del Instituto Estatal Electoral. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en 2 minutos, no se desconecten.